¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en democracia participativa. Vamos a entrar hoy directamente, como lo señalamos en la sesión anterior, ya al tema, este procedimiento, este mecanismo de participación ciudadana, que es la figura de revocación de mandato que se incorporó hace algún tiempo en nuestro país, ¿no? Entonces, vamos a ver revocación de mandato en México. Acuérdense que pueden participar en cualquier momento, pueden abrir su micrófono, poner por ahí una manita en la pantalla o algún comentario en el chat y con todo gusto las o los escuchamos o revisamos ahí el comentario en el chat. Bienvenidas y bienvenidos y ojalá esta sesión sea de utilidad para todas y todos ustedes. Bueno, revocación de mandato. En primer lugar, tenemos que revisar que ya desde hace muchos años la democracia era un sistema de gobierno, pero no tenía una participación directa. Por lo general, como ya lo vimos en nuestro país, desde que nace el Estado constitucional democrático de derecho, pues la democracia era indirecta. Nombrábamos a nuestras representaciones como senadurías, diputaciones, incluso la presidencia de la República, e indirectamente ellos tomaban las decisiones por nosotros y siguen tomando muchas decisiones por nosotros. Inclusive, pues por ejemplo, también los cargos de ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de magistradas y magistrados del Tribunal Electoral, pues esos cargos de alguna forma nosotros indirectamente también los nombramos, porque acuérdense que a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las magistradas y magistrados, pues los nombra el Senado de la República. O sea, también tiene que pasar por un filtro de la representación ciudadana, ¿no? Estos cargos, pues que son los máximos cargos en el Poder Judicial de la Federación, pues esas personas también son nombradas por el Senado de la República y ahí estamos, pues todas y todos nosotros representados, ¿no? Pero pues todas estas figuras, senadores, diputados, magistraturas, ministras, ministros, etcétera, pues son nombrados en una forma indirecta. Solamente la presidencia de la República o las gobernaturas, ahí sí, el voto es completamente directo, ahí la ciudadanía vota por ellos, también vota por las senadurías, por las diputaciones y luego en elecciones o votaciones indirectas, pues ese Senado o esa Cámara de Diputadas y Diputados, pues votan también entre ellos para nombrar algunos cargos, ¿no? Embajadores, etcétera. Entonces, bueno, nos faltaba siempre en nuestro país la democracia directa, la democracia sin ningún filtro, sin ninguna representación, sino que nosotros nombráramos directamente, ¿no? O lo que nosotros decidiéramos directamente alguna, alguna toma de decisión sobre el Estado mexicano, sobre su economía o también sobre diversos nombramientos. Entonces, bueno, como vimos, se incorpora a la Constitución dos figuras muy importantes, la revocación de mandato y también pues la participación ciudadana en otros sistemas. Entonces, bueno, en el sistema de democracia representativa propia de las sociedades más desarrolladas y complejas, como ya vimos, sobre todo en el sistema anglosajón, se conlleva también a varios riesgos, entre ellos que las personas que fungen como representantes de una parte de la ciudadanía no desempeñen con esmero dicha representación. Entonces estamos hablando que elegimos a los que nos representan, sobre todo en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados y Diputadas, pero hay que revisar que esas personas que nosotros votamos por ellos, pues nos representen a nosotros, intereses de la ciudadanía, y no representen los intereses de grupos en particular o los intereses propios de sus partidos políticos, porque ese es el riesgo que se corre en este tipo de temas de democracia indirecta o democracia representativa, que nosotros vamos a elegir a una senadora o una senadora para que nos represente y tome decisiones pues a favor de la ciudadanía, de la población, y no tome decisiones a favor del partido
a favor de algún grupo en particular o decisiones que le favorezcan a él personalmente. Y por eso también les comentaba este tema en la sesión pasada de la reelección, ¿no? Porque pues está bien que la ciudadanía reelija, por ejemplo, senadurías y diputaciones, porque así vamos a revisar la ciudadanía que efectivamente esas legisladoras y esos legisladores nos estén representando y estén tomando decisiones a favor de la ciudadanía. Pero ¿cuál es el problema que tenemos al respecto en México? Pues que existe ese candado que ya platicamos, que para que se quiera reelegir una legisladora o un legislador, pues tiene que registrarlo nuevamente el partido político. Y ahí se corre el riesgo que esa legisladora o ese legislador quiera quedar bien con su partido político y no con la ciudadanía. Y ojo, son nuestros representantes. Como los que somos abogadas o abogados sabemos que vamos a representar en un caso, por ejemplo, a un cliente y lo tenemos que representar bien. Y tenemos que actuar todo a favor de ese cliente, ¿no? Pues lo mismo sucede con los cargos de, por ejemplo, representaciones en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados y Diputados, pues ellos tienen que representarnos también. Entonces se dice aquí por los especialistas y los expertos, esta democracia representativa, pues corre el riesgo de que no se represente a la ciudadanía, sino se representen otros intereses. Y eso depende de nosotros, la ciudadanía, de revisar ese tema para, en su caso, pues si quieren reelegirse, pues conozcamos su actuación ¿no? en su primer periodo para ver si los reelegimos para un segundo periodo o si no los reelegimos para un segundo periodo. De ahí la importancia de seguir ¿no? con sus actividades. Ahora, entonces empezó también a nacer y a discutirse, les digo, sobre todo en los países anglosajones, pues vamos a crear además otros mecanismos para que no todo dependa de nuestras representantes y nuestros representantes. Y entonces nacen los mecanismos de democracia directa, como la consulta popular, el referéndum, el plebiscito o la iniciativa popular, y también, obviamente, la revocación de mandato. En México, con una reforma constitucional, se incorporó la revocación de mandato y la consulta popular, pero apenas están haciendo esas figuras y como vimos, se tienen que seguir desarrollando con más fuerza, sobre todo el tema de revocación de mandato, porque pues para que tengan efecto los mecanismos de democracia directa, es muy importante la participación ciudadana. La revocación de mandato entonces también será una vía por medio de la cual la ciudadanía puede decidir la conclusión de la gestión de un servidor o una servidora pública antes de que concluya en forma ordinaria el mandato que antes se le otorgó. Entonces, bueno, es importante ver la gestión de esa persona. Después, en un momento dado, convocar a este tema de revocación de mandato, pero en tercer lugar, participar en la revocación de mandato, para de alguna forma que la ciudadanía directamente califique la actuación de esa servidora o de ese servidor público. Ahorita vamos a ver en México cómo se incorporó esta figura de la revocación de mandato y cuáles son las características y cuáles son los requisitos. Pero lo más importante, como les decía, es que la figura jurídica política de la revocación de mandato, pues ya tiene muchos años. Sin embargo, apenas se está incorporando en algunos estados y México, el estado mexicano, pues es uno de ellos que pues ya la incorporó, como vimos y ya lo platicamos un poco, a la presidencia de la República en gobernaturas y se habla de que en algunos ayuntamientos, en algunas presidencias municipales, se podría incorporar, ¿no? Revocación de mandato, pues implica no modificar, obviamente, revocar, ¿no? Es un acto unilateral de la ciudadanía que quiere decir dejar sin efecto una concesión, un mandato o una representación. Lo mismo, sabes que eres mi abogado, pero no me estás funcionando, te revoco el mandato y voy a contratar a otro abogado. Pues lo mismo sucede
en la figura política de revocación de mandato. Ya ejerciste el cargo 3 años y entonces vamos a revisar esos 3 años para, en su caso, revocar o no revocar el mandato de esa persona. Es un encargo, una representación a través de una elección que se confiere a un representante popular. El mandato le concede la voluntad soberana, pues de que siga ahí ejerciendo el cargo o de que no siga, en su caso, ejerciendo el cargo. ¿No? Ya desde mucho tiempo atrás, pues como vemos, una vez que terminaron los temas, ¿no? De primero que la soberanía recaía en Dios, luego la soberanía recaía en un rey, perdón, ya viene la Revolución Francesa, luego la Revolución en Estados Unidos, y todo esto va provocando que en verdad la soberanía recaiga en la ciudadanía y la ciudadanía de verdad elija a las personas que lo van a representar. Y como ya lo vimos, el artículo 39 de nuestra Constitución, pues habla y lo dice claramente, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Y ya platicamos, bueno, que el pueblo es un término añejo, pero en realidad la soberanía nacional reside esencial la soberanía nacional reside esencial y originalmente en la ciudadanía, porque no es en todo el pueblo, porque pues las menores de edad y los menores de edad pues no van a acudir a las elecciones a votar. Entonces, en realidad, la soberanía reside en la ciudadanía. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Así estamos en México y entonces a partir de este principio de la soberanía, pues también nace esta figura de la participación directa con la figura, ¿no?, de la revocación de mandato. Es un contrato y se puede, como la revocación de mandato, perdón, el mandato es un contrato, pues también de alguna forma, como dicen estos especialistas desde hace mucho tiempo, estos clásicos, también en un momento dado se puede revocar el mandato. Antes, pues, en otras sociedades, en otras democracias, pues se puede reelegir, por ejemplo, la presidenta o el presidente se puede reelegir. Si no se reelige, pues de alguna forma se le está revocando el mandato. Si se reelige, pues está decidiendo la ciudadanía que ejerza el encargo otro periodo, ¿no? Como en Estados Unidos dura 4 años y en un momento dado, pues puede reelegirse por otros 4 años o ya no se reelige por otros 4 años. Es una especie de revocación de mandato, pero directamente a la ciudadanía. Pero en México, como no existe para la presidencia de la República o para las gobernaturas un proceso de reelección, pues entonces decidió el Poder Legislativo, bueno, como aquí no lo vamos a reelegir, pues entonces a la mitad de su mandato vamos a crear esta figura de revocación de mandato. Y si se revoca el mandato, ahorita también vamos a ver, ¿no?, cuáles son las consecuencias. Esto es con la finalidad de que nuestros representantes no actúen en pro de sus intereses personales de grupo o de partido, sino que actúen a favor de los intereses de toda la ciudadanía y quien los va a calificar es la propia ciudadanía a la mitad de su encargo, ¿no? Entonces, como el pueblo los nombra, el pueblo los puede también separar y reemplazar en ese encargo que están desarrollando. Entonces, bueno, después viene aquí la figura de revocación de mandato, que se dice que es un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía. Este es otro tema que vamos a estudiar, que es muy importante, ¿no? Lo tiene que solicitar un grupo de personas. La figura de revocación de mandato no actúa en automático. Ahorita lo vamos a ver. Tiene que ser un grupo de personas quienes soliciten directamente que se realice este procedimiento de revocación de mandato. Si se cumplen 3 años, por ejemplo, en la presidencia de la República, y nadie dice nada y nadie pide que se lleve a cabo esta figura de la revocación de mandato, pues no se va a llevar a cabo, porque se entiende, entre comillas, que la ciudadanía está de acuerdo con ese servidor o esa servidora pública, con ese titular de la presidencia, y entonces
pues nadie solicitó la revocación de mandato. No aplica de oficio, no aplica nada más porque se cumplieron 3 años, ya iniciamos el procedimiento de revocación de mandato. Lo tiene que solicitar un grupo de la ciudadanía. Pero ya vimos el ejemplo que tuvimos con nuestro actual presidente de la República. Sí llegó un grupo de la ciudadanía a solicitar la figura de la revocación de mandato. Vamos a ver también, lo que es muy importante, cuáles son sus requisitos, ¿no? Pero antes de ello, vamos a ver, por ejemplo, que en Estados Unidos ya se implementó desde hace muchos años, tanto a nivel de gobernaturas, también en alcaldes, pues en Estados Unidos, fíjense, esta figura empieza desde 1911, donde fue destituido por revocación de mandato un alcalde, ¿no? En un estado de Estados Unidos, después también un gobernador, otro gobernador en el 2003, en California también fue. En Canadá también se estableció la figura de revocación de mandato, pero fue, ¿no?, hasta 1995 en una provincia de Canadá. Entonces, vean cómo es un tema, por lo general, de el sistema anglosajón. Venezuela fue el primer país de América Latina que implementó la figura de revocación de mandato en su constitución. En California también se dio y se ha dado en distintas ocasiones este procedimiento de revocación de mandato. Ahí les dejo, ¿no?, toda la información en estas láminas que, como les dije en la sesión pasada, quien requiera esta presentación, pues simplemente terminando la sesión, me escribe a mi correo electrónico y con todo gusto les hago llegar esta presentación con toda esta información, con antecedentes históricos, etcétera. En México, en tiempos actuales, en el 2011, el PAN, el PRD y el PT propusieron una reforma al artículo 35 para instaurar la revocación de mandato, pero el PRI y el Verde se opusieron porque no se especificaba el mecanismo que seguiría para ejercer este derecho, que se seguiría, o sea, no había una reglamentación muy clara, y entonces el PRI y el Verde no votaron a favor de la reforma constitucional y quedó como un primer intento en el 2011. A nivel local también se ha dado en estados como en Yucatán, como en Chihuahua, ¿no? Pero se calificó en las primeras veces, la Corte lo calificó de inconstitucional, luego se dio en Zacatecas, Oaxaca, Morelos, Guerrero, Aguascalientes y Nuevo León, y se mantuvieron, ¿no?, algunas normativas, sin embargo, pues a veces estaba ahí en la ley, pero a la mera hora no se aplicaba este tema de revocación de mandato. Sin embargo, se volvió a proponer a nivel federal, como vemos aquí, el 20 de diciembre de 2019, pues fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto en el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular, que no se ha desarrollado todavía como se debe desarrollar. Ya es una disposición que está en la Constitución, la consulta popular, pero se debe seguir trabajando y reglamentar muy bien esta figura de la consulta popular. Y bueno, también pues se reformó la Constitución y se agregó la figura de revocación de mandato. A este proceso del constituyente permanente se opuso el PAN. Fíjense, primero en 2011 fue el PAN, el PRI y el Verde, y luego en el 2019 fue el PAN, consideró que el propósito tenía fines electorales a favor del partido político en el poder. Entonces, en el 2019, o sea, hace algunos años, cuando ya teníamos al actual presidente de la República, pues se modificó la Constitución para crear esta figura de la revocación de mandato. El decreto de reformas y adiciones a la Constitución impactó directamente, como ya lo analizamos en el artículo 35, fracción novena, donde se creó la figura revocación de mandato, publicado el 20 de diciembre de 2019, donde se afirmaba que el Congreso de la Unión contaba con 180 días para expedir la ley reglamentaria. Acuérdense que ese es un problema que tenemos en nuestro poder constituyente, que luego crea leyes, hace reformas constitucionales muy importantes, pero no crea la ley reglamentaria. Muchas veces así nos sucede, que reformamos la Constitución, pero no se crea la ley reglamentaria. Aquí fui un poco después, pero por ejemplo,
Cuando al Tribunal Electoral en 2007 se le dijo, tú vas a ser un tribunal constitucional y puedes declarar la invalidez de una norma cuando se estime inconstitucional, como todavía a la fecha lo dice el 99 de la Constitución, el Tribunal Electoral puede declarar la inaplicación de una norma cuando se estime inconstitucional. Pues luego dijimos en el tribunal, no, pues vamos a ver qué dice la ley reglamentaria, quiénes pueden venir al tribunal para solicitar la inaplicación de una norma, en qué medio de impugnación y en qué plazos pueden venir al tribunal, ¿no? ¿Y saben qué pasó? Que desde 2007 hasta el 2023 no hay ley reglamentaria. Entonces el tribunal tuvo que hacer interpretaciones constitucionales y decir, pues puede venir cualquier persona al tribunal, cualquier persona o partido puede solicitar la inaplicación de una norma por inconstitucional y vía cualquier medio de impugnación, porque no se dio ley reglamentaria. Bueno, aquí se dijo, tienen 180 días el legislador, el Congreso de la Unión, para crear la ley reglamentaria de la revocación de mandato. Pero acuérdense qué pasó. Se vino el tema de la pandemia y el plazo se venció el 17 de junio de 2020 y no había ley reglamentaria. Entonces, revocación de mandato sin ley reglamentaria, pues iba a ser muy complicado. Porque cuáles son los requisitos, los procedimientos, etcétera. Era importantísimo tener ley reglamentaria porque si no, ¿cómo íbamos a aplicar la figura de revocación de mandato sin una ley reglamentaria? Si la Constitución nomás dice, va a haber revocación de mandato, pero ¿qué autoridad lo va a organizar? ¿En qué fechas? ¿Qué requisitos? ¿Quién la puede promover? ¿Cómo va a quedar válida? ¿Cómo no va a quedar válida? Etcétera. Era fundamental. Sin embargo, bueno, se venció el plazo, como vemos, el 17 de junio de 2020. Y entonces, en febrero de 2021, prácticamente pasaron 8 o 10 meses, ya cuando se iba componiendo el tema de la pandemia, perdón, en febrero de 2021, el Partido Revolucionario Institucional manifestó que contaba con una propuesta para ser presentada al Congreso de la Unión. Y finalmente se creó y se publicó la ley reglamentaria de la revocación de mandato en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre del 2021, justo meses antes de que fuera la fecha en que se tenía que solicitar la revocación de mandato para el actual presidente de la República. Entonces alcanzó a publicarse la ley reglamentaria para que se llevara a efecto por primera vez en nuestro país la revocación de mandato a nivel de la presidencia de la República. Por eso así la tuvimos. Y pues el 35, como ya lo habíamos analizado, pues quedó así, son derechos de la ciudadanía participar en procesos de revocación de mandato. El que se refiere a la revocación del mandato del presidente de la República se llevará a cabo conforme a lo siguiente y empezó a verse, ¿no?, la legislación reglamentaria. Y primero será convocado por el INE. Lo primero que nos decía, ¿quién va a convocar y quién la va a organizar? El Instituto Nacional Electoral. Pero vean, se va a convocar una revocación de mandato por el INE a petición de las ciudadanas y ciudadanos, no nada más así. Si para el 2027 por ahí no pedimos las ciudadanas y ciudadanos la figura de revocación de mandato para el próximo presidente o presidenta, pues no se va a dar. Se tiene que pedir por la ciudadanía en un número equivalente al menos al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores. Ahorita vamos en 95 millones. ¿Cuántos seremos en 2027? Pues calcúlenle 100 millones por lo menos. Entonces, fíjense, se va a necesitar para el 2017, más o menos por ahí, no tengo bien la estadística, pero pensemos que 3 millones de personas inscritas en la lista nominal de electores para el 2027. Entonces, no es nada sencillo, no, que lo soliciten 3 millones de personas, ¿no? Pero así dicen, ¿no? 3% de los que estén inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos 17 entidades federativas y que representen como mínimo el 3% de la lista. Entonces debe ser el 3%, 3 millones, y esos 3 millones deben de representar a la mitad más uno, es decir, 17 entidades federativas.
que si en el país tenemos 32 entidades federativas, pues debe ser la mitad más uno, 17, las que tengan representantes para solicitar la revocación de mandato de la elección presidencial. Entonces, después el INE, dentro de los siguientes 30 días a que se reciba la solicitud, verificará el requisito establecido en el párrafo anterior y emitirá, si tiene todas esas firmas o ese 3%, emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato. Pues es una figura que le corresponde organizar el proceso directamente al Instituto Nacional Electoral. Si pasamos esto a nivel de gobernatura, pues serán los institutos estatales electorales los que tendrán también, en su caso, que organizar la revocación de mandato para las gobernaturas. Lo segundo, se podrá solicitar en una sola ocasión y además hay una fecha específica, en una sola ocasión durante los 6 años y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Entonces, lleva 3 años en su mandato la presidenta o el presidente y solamente tenemos 3 meses después de que cumplan los 3 años para solicitar este tema de la revocación de mandato. Si pasan los 3 meses, después de los 3 años, tampoco va a poder llevarse a cabo. También nos dice la ley como punto tercero, ¿no? Las ciudadanas y los ciudadanos podrán recabar firmas para la solicitud de la revocación de mandato durante el mes previo a la fecha de que ya señalamos en el párrafo anterior, ¿no? El instituto emitirá a partir de esa fecha los formatos y medios de recopilación de firmas, así como los lineamientos y las actividades en relación. Aquí va a haber también que pensar cómo va a estar desarrollada ya la tecnología, por ejemplo, en el 2027. A lo mejor firma electrónica y va a ser mucho más sencillo tener 3 millones de firmas electrónicas sin tener que el instituto pues buscar a la ciudadanía para que se recabe ese 3% de firmas. Ya ven que ese tema de las firmas todavía no es algo muy claro. Han tenido firmas, por ejemplo, las candidaturas independientes cuando recaban firmas, han tenido muchos problemas con ese tema, pero a lo mejor para el 2027 ya tenemos una tecnología muy avanzada, muy eficaz, y será más sencillo quizá en los procedimientos del INE pues verificar si se recaban los 3 millones, más o menos por ahí, o bueno, el 3% de las firmas de las personas que estén inscritas en la lista nominal. Ya veremos cómo estará la tecnología, ¿no? En su caso, para el 2027. Luego, tercero, se realizará este tema de la revocación de mandato mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritas en la lista nominal el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha, esto es muy importante, en fecha no coincidente con las jornadas electorales federales o locales. Es decir, cuando se lleve a cabo la votación de la revocación de mandato, no puede haber otra elección. No podemos coincidir con otra elección, porque se alegaba es que no puede salir el nombre del presidente ni nada en una boleta, en un papel, si hay elecciones, porque se puede confundir la ciudadanía, etcétera. Entonces, bueno, dice claramente la ley, no puede ser en un periodo de elecciones y obviamente, pues así va a quedar, así quedó ya, así se realizó la revocación de mandato, la primera que tuvimos, y seguramente para el 2027 pues se van a seguir cumpliendo con estas condiciones, ¿no? 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas federales o locales, o sea, con procesos electorales. Pero vean cómo dice también el tercero, se realizará mediante votación libre, directa y secreta, pero no dice si el voto es electrónico o no, lo deja abierto. Ya tuvimos la primera experiencia, obviamente no fue una votación electrónica, la primera experiencia que tuvimos, pero créanme que para el 2027, yo desde mi particular punto de vista, veo más posibilidades que el voto sea electrónico a que el voto sea en forma física. Ya veremos, porque también, pues,
a lo mejor eso nos sirve para subir un poco más la participación ciudadana. Si es vía electrónica, la participación de la ciudadanía para efectos de votar a favor o en contra de una revocación de mandato, pues creo que va a aumentar la participación. Debería de aumentar la participación porque ya no sería más complicado. Ahora aquí dice, el domingo siguiente, a los 90 días posteriores a la convocatoria. Aquí la ley quizás sufra alguna reforma si es que tenemos el voto electrónico, porque aquí habla de un solo día. Y la experiencia que tenemos en otros países en el mundo donde se lleva a cabo el voto electrónico es que se tiene una semana para votar. Aquí se está pensando quizá al ponerle en domingo que no va a ser el voto electrónico, pero si llegara a aplicarse el voto electrónico para la figura de revocación de mandato, pues puede ser que sea una semana y no solamente ese domingo específicamente. Pero bueno, ya veremos qué suceda una vez que tome posesión la candidata o el candidato ganador, pues cuando pasen los 3 años. Acuérdense que el actual presidente de la República termina el 30 de septiembre del año que entra de 2024 y entonces el 1 de octubre del 2024 vamos a tener un nuevo o una nueva presidenta y entonces ahí hay que contarle 3 años y después de esos 3 años, a los siguientes 3 meses, se tendrá en su caso que solicitar por parte de la ciudadanía la figura de revocación de mandato y ya veremos si para esas fechas, pues ya podríamos hablar en un momento dado de voto electrónico o seguimos, ¿no? Con el mismo sistema que aplicamos en la revocación del mandato anterior. A lo mejor alguna de las gobernaturas que tengan revocación de mandato, pues también se nos puede adelantar con esta figura de el voto electrónico. Tuvimos voto electrónico, por ejemplo, ya en las elecciones últimas que hemos tenido del Estado de México, se llevó a cabo el voto electrónico en varias casillas, pero desafortunadamente la experiencia que tuvimos en el Estado de México es que en las casillas que se llevó a cabo voto electrónico, pues la afluencia del electorado fue la misma. Inclusive había casillas con voto electrónico en el Estado de México. Fíjense lo que les voy a decir, que votó menos ciudadanía que en otras casillas. Como que dijeron, no le entiendo muy bien a esto del voto, y entonces no votaron. Entonces ahí hay que revisar también esos temas de difusión y de información a la ciudadanía, si se va implementando poco a poco el voto electrónico y si se empieza a aplicar el voto electrónico en elecciones, pues también tendrá que ser en este tipo de mecanismos de participación ciudadana para que sea mucho más eficiente. Entonces ahí sí, pues no solamente en revocación de mandato, sino en consultas populares, pues también podrían ahí fortalecerse mucho las consultas populares, porque todavía dicen, oye, pues vamos a preguntar si quieren que se haga un puente o que se haga un hospital, pero ¿cuánto nos cuesta organizar ese procedimiento? Y el domingo, y tiene que ir la ciudadanía, y se tiene que contar los votos y todo eso. Por eso, seguramente esta figura no ha prosperado tanto como debería prosperar, no se ha desarrollado tanto como se debería desarrollar todas estas figuras de participación directa. Si la tecnología nos ayuda, van a ver que no solamente en México, sino en todo el mundo, se van a ir fortaleciendo cada vez más estas figuras de participación directa, de democracia directa de la ciudadanía, y poco a poco vamos a ir la ciudadanía tomando más decisiones de diferentes temas en el orden federal, en el orden local y quizá también en el orden municipal. Cuando podamos votar directamente desde una computadora, directamente desde un celular, pues sí nos podrían consultar cada 6 meses algún tema, porque sería muy fácil llevar a cabo estos procedimientos. Pero mientras sea así, prácticamente como organizar una elección, pues creo que eso todavía, por eso nos tiene un poco detenidos si no se han desarrollado estos procedimientos, como las consultas populares, cómo deberían desarrollarse, ¿no? Ahora, 4 dice, para que el proceso de revocación de mandato sea válido, aquí tendremos que revisar este tema. Yo pensaba que 40% era un parámetro válido, pero vean cómo dice. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido, deberá haber una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores.
Y yo decía, pues no es mucho, 40%, pero parece ser que sí, porque en la única que hemos tenido a nivel presidencial, no llegamos ni al 20%. Y la ley nos dice, necesitamos que por lo menos participe el 40% de la lista nominal de electores. La actual gobernadora de Quintana Roo, en su elección, hay que decirlo como es, no votó tampoco el 40%, votó el 37% de la ciudadanía en Quintana Roo en la elección de la gobernatura. Entonces, ese 40 estamos así como en la línea. Hay estados que logran el 40% de votación, hay estados que no, y entonces para la revocación de mandato a nivel nacional se dejó el 40%, también pensando que en las elecciones presidenciales siempre vota el 60 o más. Pues bueno, vino la revocación de mandato y ¿cuál 60 o más? No llegamos ni al 20% de participación ciudadana. Y créanme que fue un proceso muy costoso, donde tuvo que trabajar el INE, tuvo que trabajar el Tribunal Electoral, llegaron muchas demandas, muchas quejas, luego el tribunal tenía que declarar o no la validez del proceso, organizarla todo por parte del INE, porque así lo solicitó un número importante de la ciudadanía, para que el mero día del procedimiento de revocación de mandato no votara ni el 20% de los que están en la lista nominal. Entonces, es un tema que sí se tiene que revisar, ¿no? Para ver, aquí nos dice Luis Fernando, ¿no? En este ejercicio de revocación de mandato votaron solamente 16.502.636 electores, apenas 17.77. Muchas gracias por el dato, Luis Fernando. Les digo, no llegamos al 20. Es como dice Luis Fernando, no llegamos ni al 18. Y la ley nos pide 40. Entonces sí se debe trabajar, sobre todo con la ciudadanía, pues que depende, para que se le dé validez a este procedimiento, pues depende completamente de la ciudadanía. Entonces hay que informarle muy bien a la ciudadanía, difundir estos temas. Yo creo que un año antes de la revocación de mandato, en pasar a decirles si quieren pueden solicitar revocación de mandato, tal, tal, tal. Y si se lleva a cabo, se necesita 40% de la votación de los que están en la lista nominal para que pueda ser válida esta figura de la revocación de mandato, ¿no? Bueno, el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo en forma directa la organización, o sea, el INE se encarga en forma directa de la organización, desarrollo y cómputo de la votación. También el INE emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los términos de lo dispuesto en la fracción en el artículo 41 y en el 99. Es decir, finalmente se dan los resultados por el INE, hagan de cuenta una elección presidencial, se dan los resultados por el INE y posteriormente esos resultados en un momento dado se pueden impugnar ante el tribunal. Y el tribunal electoral, la sala superior del tribunal electoral, tendrá que revisar esos resultados, confirmar esos resultados o revocar esos resultados y dar unos resultados finales. Pero bueno, ahí están las dos autoridades electorales. Una organiza todo el proceso como en la elección presidencial, y otra califica ese proceso, como en la elección presidencial, que será la sala superior, ¿no? Pero les digo, necesitamos, insisto, un 40. Aquí, por ejemplo, aquí dejamos en esta lámina el ejemplo. Si son en ese tiempo 92 millones de personas inscritas en la lista nominal, pues 36 tendrían que ir a participar y 2.774.000 personas serían el 3%. Les digo, ya, por lo menos para el 2000, para cuando se lleve a cabo el próximo procedimiento de revocación de mandato de la elección presidencial, pues ya por lo menos vamos a estar hablando de 3 millones de personas que se necesitan, que soliciten la revocación, o 3,5 millones, no tengo bien el dato, y ya estaríamos hablando, pues no sé, del 40 millones o 45 millones de personas que tengan que acudir a votar el día de la revocación de mandato. Si no nos dan estos datos, no va a tener validez, ¿no?, la revocación de mandato.
Luego, sexto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aquí ya se va directamente al Tribunal Electoral, la Sala Superior realizará el cómputo final del proceso de revocación de mandato. Igual que en la elección presidencial, el cómputo final lo hace la Sala Superior. Una vez resueltas, obviamente, todas las impugnaciones que se hubieran interpuesto. En su caso, posteriormente, la Sala Superior también emitirá la declaratoria de revocación y se estará a lo dispuesto por el artículo 84. Es decir, si procede la revocación de mandato, entonces hará la declaratoria a la Sala Superior, se le revoca el mandato al presidente de la República y entonces viene todo lo que establece el 84, no de un presidente sustituto en lo que se vuelve a convocar, no a una elección extraordinaria. Pero vean aquí, este es un problema que también se ha revisado constantemente. Se dice, si hay revocación de mandato, el siguiente presidente no lo elige la ciudadanía. Ojo con ese tema. El siguiente presidente no lo elige la ciudadanía. Será en estos casos, pues, el Congreso de la Unión el que en votación elegiría a quien sustituya al que fue elegido por la ciudadanía. Pues también es un tema que es muy discutido, no solamente en el mundo, porque dicen, oye, pones revocación de mandato, revoca el mandato a ese presidente o a esa presidenta y el que entra inmediatamente en funciones no va a ser elegido por la ciudadanía. Ya no va a tener el voto popular ese siguiente presidente. Entonces, ¿qué tanto nos conviene o qué tanto no nos conviene? Pero bueno, así está, ¿no? También queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas. Este tema, en el anterior procedimiento de revocación de mandato, llegaron muchos asuntos a la sala superior donde se decía se está utilizando recursos públicos para recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. O sea, no puede usar recursos públicos para promocionar y hacer propaganda sobre la revocación de mandato. También llegaron varios casos a la sala superior donde se decía, oye, están utilizándose recursos públicos para la propaganda de esta figura de revocación de mandato. Y ojo, no tengo las pruebas, pero también hay quienes dicen que el propio, en México y en otros países, pues el propio presidente le gusta que se active la figura de revocación de mandato cuando tiene mucha fuerza o es muy popular. ¿Por qué? Porque de alguna forma confirma en la revocación de mandato que la mayoría de la ciudadanía está de acuerdo con él. Pues muchas veces la revocación de mandato la pensamos, no, es que se va a juntar un grupo de personas para que esas personas pues le revoquen el mandato, pero muchas veces, y ya se ha dado en otros países en el mundo, donde el propio presidente dice, sí, quiero entrarle a la revocación de mandato, para que vean que tengo todo el apoyo popular. Pero entonces dice aquí la legislación, no se pueden utilizar recursos públicos para promocionar esta figura de la revocación de mandato. Pues bueno, ahí ni para la recolección de firmas, ni para luego promover la figura de la revocación de mandato. Entonces es un tema muy delicado porque vienen las quejas y si utilizó recursos públicos y hay que hacer toda la investigación por parte del INE, si utilizó recursos públicos o no, y luego el tribunal sancionar a los que puedan ser responsables si se utilizaron recursos públicos o no si utilizaron recursos públicos. Entonces una figura, pues hay que revisarla por los dos lados, ¿eh? Les digo, hay veces que el propio presidente quiere que se active la figura de la revocación de mandato. Como dice Luis Fernando, aquí nos da otro dato aquí Luis Fernando, necesitábamos al menos más de 37 millones en la anterior revocación de mandato para tener o cubrir el mínimo del 40%. 37 millones y lo que más logramos fue 17 millones. También nos dice Luis Fernando, en todo caso, el próximo ejercicio de revocación de mandato se llevaría a cabo en el 2028. Sí, más o menos, Luis Fernando, como nos das ese dato, más o menos por ahí.
por el año del 2028 tendría que activarse pues esta figura, pero acuérdense, la ciudadanía es la que la activa, la ciudadanía es la que solicita en un 3% la revocación del mandato y luego la ciudadanía necesita participar en un 40% para que sea válida esta figura y ya vemos por qué votó la ciudadanía, por revocarle el mandato o por no revocarle el mandato. También nos dice Luis Fernando, tendría que ser él o la secretaria de gobernación que suple el lugar de la presidencia en calidad de presidente provisional sin derecho a la reelección. Así es Luis Fernando, pero era lo que les decía, ya no lo eligió al que va a sustituir al presidente que le revocaron el mandato, ya no lo eligió directamente la ciudadanía. Tendría que ser de entrada, ¿no? La secretaria o secretaria de gobernación en carácter de presidente provisional. Luego nos dice Carolina, ¿me podría repetir quién elige al siguiente presidente en caso de revocación del mandato? Bueno, aquí entra esta figura del 84 que primero pues entra así como profesional secretario de gobernación y posteriormente pues sería, ¿no?, el Congreso de la Unión quien tendría que decidir, pues, quién concluye ese periodo. Ahorita lo vamos a ver, ese periodo, ¿no?, en la presidencia de la República. Ahora, en otros países en el mundo podríamos hacer esa aclaración posteriormente y reformar la ley quizá. En otros países del mundo se convoca una elección extraordinaria. Entonces habría que ver si tendríamos que convocar a una elección extraordinaria o si dejamos que los otros 3 años o 2 años y medio que quedan pues sea una persona que no eligió la ciudadanía, sino los procesos que marca el 84 de la Constitución. O de plano convocamos una elección extraordinaria. En los países europeos, cuando pasa algo con el presidente, pero bueno, son sistemas parlamentarios casi todos, pero cuando pasa algo con el presidente, pues nuevamente se convoca elecciones extraordinarias. Por lo general, se convoca nuevamente a elecciones extraordinarias para que sea directamente la ciudadanía quien elija al siguiente. Aquí nos dice Luis Fernando, hay presidente provisional, sí, efectivamente, pero después tendría que ser las legisladoras y los legisladores quien nombraran al presidente que terminaría en el encargo. Por ejemplo, en gobernaturas. Yo que soy de Colima, ¿qué pasa en gobernatura? En gobernatura, si falta el presidente los primeros 2 años, se convoca elecciones extraordinarias. Pero si falta el gobernador o la gobernadora los primeros 2 años, se convoca elecciones extraordinarias. Pero si la gobernadora o el gobernador falta durante los últimos 4 años, ya no hay elecciones extraordinarias. Ya es el poder legislativo quien lo elige. Entonces, bueno, el 84 de la Constitución, pues lo establece ahí, pero, pues a ver, vamos a tener un segundo presidente en ese sexenio que ya no sea elegido por la ciudadanía, porque le revocamos el mandato al que fue elegido por la ciudadanía, o de plano reformamos el tema y pues que se convocan a elecciones extraordinarias. Este presidente le revocamos el mandato y ¿saben qué? Nos vamos a elecciones extraordinarias. Bueno, acuérdense, es un tema muy importante este, ¿no? De que queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas o para fines de promoción. Aquí nos dice Luis Fernando, suponiendo que la revocación se lleva a cabo hoy y eligen que se revoque AMLO la presidencia, entonces sería Luis María Alcalde su suplente inmediatamente. Así es, Luis Fernando. Y después, ¿cómo está el dato en el 84, Luis Fernando? Porque sería provisional la secretaria de Gobernación, que actualmente, pues sí, ¿no? Es Luisa María Alcalde, que tenía, pues tiene, ¿no? Más o menos una semana apenas, pero bueno, sería ella. Acá nos dice José Roberto, eso pasó, exactamente, José Roberto, qué bueno que tocas el tema. En Puebla faltó la gobernadora los primeros 2 años y entonces tuvimos dos gobernadores, electo, otro designado por el Congreso del Estado. Pero vean lo que pasó en Puebla, que podría pasar en la presidencia de la República. Los dos siguientes ya no fueron elegidos por la ciudadanía, como nos dice José Roberto. Ya no, fue un electo y otro designado por el Congreso del Estado, porque es que en Puebla sí les fue muy mal en este último sexenio, ¿no?
Primero falleció la gobernadora y luego falleció el gobernador. Y cuando falleció el gobernador, pues ya se designó, ¿no? Por el Congreso del Estado, ya no se convocó a elecciones extraordinarias. La primera vez sí, cuando falleció la gobernadora, como fue durante los primeros 2 años, pues se convocó a elecciones extraordinarias. Luego ganó el gobernador que tenía y falleció el gobernador antes de terminar su encargo, y entonces, pues, el Congreso del Estado designó a un tercer gobernador, pero ya no fue elegido por la ciudadanía. En caso de revocación de mandato, pues es el tercer año, 3 años y medio, más o menos por ahí, cuando se revoca el mandato, y entonces hay que ver cómo podría ser la mejor forma, la forma más idónea de crear un procedimiento. Les digo, no sé si valiera la pena en revocación de mandato convocar elecciones extraordinarias y elegir un nuevo o una nueva presidenta de la República, pero por parte de la ciudadanía. Héctor Javier Perdomo nos dice, por los tiempos ya no se convoca elecciones extraordinarias, ya que se renueva la gobernatura en el 2024. Exactamente, así es, Héctor. Y fíjense que en Colima también, ya que soy de Colima, pues tuvimos 4 gobernadores en Colima en 2 años, porque primero tuvimos una elección de la gobernatura en el 2003, ¿no? Después se anuló por parte del Tribunal Electoral la gobernatura, se nombró un gobernador provisional en lo que se celebraba la selección extraordinaria, entonces llevábamos gobernador provisional primero, porque se anuló la elección. Luego volvió a ganar el mismo candidato, la extraordinaria, entonces ya teníamos gobernador que había ganado la elección extraordinaria, entonces provisional, y luego el que ganó la elección extraordinaria. Pero ese que ganó la elección extraordinaria, a los 6, 7 meses, se cayó el avión en Michoacán con su gabinete, se mató él, se mató su gabinete, y entonces se tuvo que nombrar otro provisional, porque fue durante los primeros 2 años, y se tuvo que convocar a una tercera elección de la gobernatura. Es decir, el Instituto Electoral de Colima organizó 3 elecciones de gobernador en menos de 2 años, ¿no? Entonces, todos estos temas hay que revisarlos, porque lo más importante, y sobre todo en esos cargos tan importantes como la presidencia de la República o como una gobernatura, desde mi particular punto de vista, pues que tiene que elegir a esos cargos es la ciudadanía, no tanto el Congreso o llegue a algún otro tema, sino debe ser la ciudadanía, y en revocación de mandato, pues hay que darle y hay que seguir muy claramente ese tema. Adelante, Raúl, buenos días, te escuchamos, gusto en verte. Buen día, profesor. Gracias, igualmente. Solo para añadir que me parece interesante que en estos casos de revocación de mandato, la Constitución prevé que será el presidente del Congreso quien asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, a diferencia de otras causas de ausencia total del Ejecutivo, como puede ser fallecimiento, en el cual sí lo asume el secretario de Gobernación o secretaria de Gobernación. Gracias. No, muchas gracias, Raúl, qué bueno que nos das ese dato. Y pues vean, así está. Entonces no sé si estén de acuerdo con lo que dice actualmente la legislación o no, pero hay que pensar siempre lo que suceda en un tema de revocación de mandato, tanto a nivel de la presidencia, como muy bien toca Raúl el tema, o a nivel de una gobernatura, ¿no? Hay que revisar siempre estos temas, cuál es la mejor forma, ¿no? Si lo dejamos así como está, y ya que termine su encargo, otra nueva persona como presidenta o presidente de la República, pues nos vamos a elecciones extraordinarias, y entonces ese presidente o esa presidenta pues solamente duró 3 años y vamos a convocar a una elección extraordinaria. Les digo, en los países europeos por lo general dicen nos vamos, si falta el presidente, dicen nos vamos a una elección extraordinaria prácticamente inmediatamente para elegir a una nueva presidencia ahí, y como son temas parlamentarios en Europa, pues cambian toda la configuración, ¿no? Quitan al Congreso, vuelven a nombrar diputadas y diputados del Congreso o del Parlamento, y esos diputados y diputadas pues vuelven a seleccionar quién va a ser el presidente, porque es un sistema parlamentario, pero se activa nuevamente todo el procedimiento, ¿no? Entonces habrá que revisar y esperar qué sucedería en esos casos y ver si es la mejor opción. Luego también dice la base esta constitucional, es decir, la ley reglamentaria. El instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión.
O sea, las autoridades electorales sí pueden promover, obviamente, y difundir la participación en el tema de revocación de mandato. Ahí sí no hay ningún problema por parte de las autoridades electorales, pero las servidoras, los servidores públicos no pueden promover la revocación de mandato y mucho menos utilizar recursos públicos para promover este procedimiento de revocación de mandato. Y también dice, ninguna otra persona física o moral, si a título propio por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las ciudadanas y de los ciudadanos. Entonces, bueno, así está en la ley y nadie puede participar en esos temas. Luego nos dice, durante el tiempo que comprende el proceso de revocación del mandato, desde la convocatoria hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión de los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental. También hagan de cuenta que estamos en una elección presidencial, no puede haber también estos temas de propaganda gubernamental, como mira todo lo que estoy haciendo, entonces no me revoques el mandato. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de administración pública y cualquier otro ente, de los tres órganos de gobierno, solo podrá difundir campañas de información relativas a servicios educativos o salud o protección civil, idéntico a la elección presidencial. Sí, adelante, Fernando, te escuchamos. Gracias También por todos tus comentarios. no, no hay de qué, profe Mora. Les comento también, no sé si ustedes han visto, los que viven en diferentes estados, Estado de México y todos los estados, que publican nada más los escudos y todas las imágenes en gris, totalmente en gris, y cuando se eligen a los presidentes municipales o revocación de mandato, dice, por disposición de la Constitución y la ley electoral, se suspende todo a publicación y demás. Nada más por educación, protección civil en caso de sismo, en caso de incendio, etcétera, etcétera. ¿Sí lo han visto en redes sociales? Por Sí, ejemplo, se ve comúnmente. cuando se eligió a gobernador del Estado de México, todos los municipios del Estado, todas las cuentas de redes sociales de los municipios del Estado de México, tuvieron que publicar nada más pura información de protección civil y educación. Inclusive el gobierno del Estado tuvo que publicar todas sus posts en color gris. Ya no está el logo de la M de Domex en color, ni en Ecatepec está Ecatepec, municipio de Valores y demás. Todo se publicó en color gris en redes sociales. Así es, Luis Fernando. Inclusive cuando gana alguna gobernatura, algún partido político, luego toda la propaganda de esa gobernatura es del color del partido político, ¿no? Casualmente, ya se han dado casos y créanme que de todos los partidos, si gana el rojo, pues toda la propaganda es roja, si gana el azul, toda la propaganda es azul, y si gana el morado, toda la propaganda es morada, ¿no? Entonces hay que ver también directamente esos temas, porque también en esta figura de mandato, revocación de mandato, está claramente todas estas candados. No se puede hacer propaganda por ninguna persona físico moral, tampoco por servidoras o servidores públicos, y mucho menos se pueden utilizar recursos públicos para promover esta figura de revocación de mandato. Y entonces uno dice, pues bueno, ¿cómo el gobierno va a promover la figura de revocación de mandato si al gobierno en funciones no le conviene la revocación de mandato? Pero hay veces que sí quieren que entre en activo, que se active la figura de la revocación de mandato, pues para demostrarle a toda la ciudadanía, a toda la población, que la mayoría de la población pues está de acuerdo con que siga en su encargo esa presidenta o ese presidente, ¿no? Entonces, por eso vienen aquí todos estos candados, todos estos temas, ¿no? Ahora, el Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria de la que habíamos platicado. Ahora viene el 84, que me preguntaba Londra, ¿no? Artículo 84. En caso de falta absoluta del presidente de la República, es decir, cuando se dé revocación del mandato por la mayoría de la ciudadanía y sea una participación del más del 40%, en tanto el Congreso nombra al presidente interino sustituto, lo deberá ocurrir en término no mayor a 60 días, como nos dijo Luis Fernando, el secretario de Gobernación, que aquí hay que meterle el lenguaje incluyente, porque ahorita es secretaria de Gobernación, ¿no? Asumirá profesionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo, pero no mayor a 60 días. Entonces, la secretaria de Gobernación actual, que tiene 36 años, sería la presidenta
de la República durante 60 días y luego el Congreso nombra al interino y sustituto, ¿no? En este caso no será aplicable lo establecido al 82. Bueno, entonces vean, ya no lo nombramos nosotros el que va a estar los otros 2 años y medio. Ya no. Y ojo, el Congreso del Estado puede decir, pues este va a ser el presidente o la presidenta y este va a terminar el sexenio. Y ya no lo eligió la ciudadanía. Pero bueno, yo no sé, yo aquí me quedo pensando y yo diría, no sé si sería bueno convocar elección extraordinaria y listo, ya, de modo. O que sea el Congreso el que diga, pues este va a seguir. Porque si es el Congreso, imagínense que el Congreso, imagínense que aplique el plan C y el Congreso tenga mayoría absoluta. Entonces va a ser un partido político el que elija, ¿no? Al que siga. Entonces hay que ver esos temas. Yo, la verdad, a mí me gustaría, pero a lo mejor es mucho más complicado y no sé muy bien lo que estoy diciendo, pero pues convocar una elección extraordinaria y listo, pues a votar por otro. Pero pues, no, así no está ahorita y no sé, ¿no? Es un tema que sí se tiene que discutir y sobre todo verlo a fondo. O sea, es muy fácil decir nos vamos a una elección extraordinaria, pero organizar una elección extraordinaria al presidente de la República y por lo pronto dejar a la secretaria o el secretario de Gobernación, pues no es tampoco ningún caso. Nada sencillo. Luego nos dice Luis Fernando, el Congreso se conformaría como colegio electoral, pero en este caso sería la comisión permanente ya desde que abril termine el segundo periodo de sesiones del segundo año. Bueno, sí, tendríamos que ver exactamente en qué fecha son, si está en funciones el Congreso, si debe convocarse a todo el Congreso, o si es ¿no? El Congreso en lo general, o será actualmente, ¿no? Como nos dice Luis Fernando, la comisión permanente. Hay que ver en qué momento se da, cuándo se debe de citar, quiénes deben, o sea, hay que ver todas las reglas ya a fondo. Pero a mí lo que no me convence mucho es que no vamos a elegir al siguiente presidente, la ciudadanía, y va a durar, pues, no sé, conforme están las fechas, va a durar por lo menos 2 años y medio de presidente o presidente de la República para que se termine con ese sexenio y pues ver la mayoría en ese Congreso, pues de qué partido es, o si son de varios partidos, etcétera. Son varios temas que hay que revisar. Quien ocupe, también nos dice aquí, ¿no? La legislación, quien ocupe provisionalmente la presidencia no podrá remover o designar a los secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Es decir, la secretaria o secretario de Gobernación no puede mover secretarios de Estado si no viene la autorización previa de la Cámara de Senadoras y Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor de 10 días contados a partir del momento en que termine su encargo. Pero fíjense, este tema, como nos dice muy bien Luis Fernando, si ahorita se enfermara, operara, o pasara algo, que pues, toquemos madera para que no le pase nada a nuestro presidente, pero la que entra en funciones inmediatamente es la secretaria de Gobernación. Inmediatamente, aunque sea 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que sea necesario, pero hoy es, como dicen, ¿no? Los políticos, es la número 2 del país. El número 1 es el presidente y la número 2 del país es la secretaria de Gobernación actual, secretaria que tiene más o menos una semana, ¿no? Y así están las cosas. Y aquí esto pues ya lo platicamos, ¿no? Cuando la falta absoluta del presidente ocurriese durante los 2 primeros años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurrido cuando menos las 2/3 partes del número total de los miembros de cada cámara, se constituirá inmediatamente en colegio electoral y nombrará con escrutinio secreto y por mayoría absoluta de los votos al presidente interino, ¿no? Conforme a lo que disponga la ley. Luego el mismo Congreso, bueno, aquí no nos vamos a detener mucho porque esto no sucedería en tema de revocación de mandato, porque la revocación de mandato sería después de los 3 años, ¿no? Luego nos dice aquí también, en caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República, ya vimos que asumirá su titularidad, ¿no? Quien ocupe la presidencia del Congreso durante los siguientes 3 días siguientes al Congreso nombrará, bueno, para otras fechas y otros
temas. Provisional, bueno, aquí viene la definición, también se las dejo aquí, no me da tiempo de revisarlas todas. Presidente provisional, presidente interino, presidente sustituto y presidente por revocación de mandato. Ya es la nueva figura, ¿no? Presidente, luego vienen aquí los requisitos para ser presidente, pues ya sea elegido por la ciudadanía o ya sea, ¿no?, que lo eligió el Congreso de la Unión, tiene que cumplir exactamente con los mismos requisitos, sus obligaciones. Y luego viene pues también el tema de revocación de mandato, no se nos pase tampoco, como nos dice el 116 de la Constitución, los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas. Los gobernadores y las gobernadoras, hay que agregar, de los estados, no podrán durar en su cargo más de 6 años y su mandato podrá ser revocado. Ya lo dice la Constitución a partir de 2019. Entonces dice la Constitución, a partir de 2019, debe haber procedimientos de revocación de mandato en todas las entidades federativas. Por lo tanto, las constituciones de los estados y de la Ciudad de México, bueno, eso viene en otro artículo, establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato de gobernador o gobernadora de la entidad. Entonces no es un tema solamente de la presidencia, es un tema de las 32 entidades federativas, porque aquí viene para la Ciudad de México, ¿no? Artículo 22. El titular del Poder Ejecutivo se denominará jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad. Será electo, obviamente, por votación universal, libre, secreta, directa, y no podrá durar en su encargo tampoco más de 6 años, y su mandato podrá ser revocado. Entonces, el 116 y el 122 de la Constitución nos dice, existe la figura de revocación de mandato para las 31 gobernaturas y para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, viene publicado todo esto. También se habla del 3%, el 17%, es decir, varios temas que ya platicamos que viene en la Constitución, todo eso también ya las firmas, ya lo platicamos, etcétera. La Ley Federal de Revocación de Mandato, ya también se viene estableciendo todo lo que estamos platicando, y luego se nos dice por ahí, el proceso de revocación de mandato se inicia con la entrega al INE de la solicitud correspondiente y se debe de cumplir con los requisitos que ya platicamos, ¿no? Y luego se debe hacer una pregunta específica. Y se dice la pregunta, vean, la ley ya viene cómo debe hacerse la pregunta directamente en la ley. ¿Estás de acuerdo que al presidente o a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Se entiende que se le revoca el mandato entonces por pérdida de confianza. Y ya luego vienen también estos procesos en un plazo de 30 días naturales. La persona que ocupe la Secretaría Ejecutiva del INE informará al Consejo General de los resultados de la captura de firmas y en su caso se dirá que sí procede o se desechará, ¿no? Toca también al INE informar y promover el ejercicio de la revocación. La ciudadanía podrá hacerlo utilizando medios electrónicos que están a su alcance y los partidos políticos no pueden hacer uso, obviamente, de recursos públicos o privados para promover el ejercicio de la revocación de mandato. También el INE deberá iniciar la difusión de la consulta al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. Ya se aceptó la convocatoria, ya pasó los requisitos y entonces se debe publicar en el Diario Oficial de la Federación y esta difusión debe concluir también 3 días antes de la fecha de la jornada electoral, como una época también de veda para pensar toda la ciudadanía, para que pensemos, ¿no?, el ejercicio de ese voto a favor o en contra. La promoción será la promoción del INE, obviamente, será objetiva, imparcial y con fines informativos. Se deberá suspender desde la publicación de la convocatoria y hasta terminar la jornada la difusión de propaganda gubernamental, como ya vimos, y solo se podrán difundir campañas de información, salud, educación. Adelante, Carolina, buenos días, te escuchamos. Gracias, buenos días. Tengo dos preguntas.
para los estados, para los gobernadores, ¿a cuánto tiempo se puede hacer la revocación de mandato? ¿Es igual a los 3 años? Y mi segunda pregunta decía algo sobre los partidos políticos no pueden hacer propaganda. ¿Qué pasa con Morena en esta revocación de mandato? Yo recuerdo haber visto Morena que hacía propaganda de esto. No te escuché bien la primera pregunta, pero la segunda, Carolina, es, mira, ahí vienen las prohibiciones y ahí vienen procedimientos de queja. Cuando un partido político realiza esta propaganda o cuando algún servidor o servidora pública o inclusive una persona física o moral realizan esta propaganda y sobre todo los servidores o servidoras públicas utilizan recursos públicos, se presentan quejas ante el tribunal. Primero ante el INE hace la investigación, después pasa el expediente al tribunal y el tribunal en un momento dado puede sancionar a los sujetos que resultaran responsables. Y no es un responsable puede ser el que pague la propaganda, otro el que transmita la propaganda, otro, ¿no? El que tenga la prohibición sobre esa propaganda, si es servidor público, luego si hay recursos públicos, ver de dónde llegaron los recursos públicos, es decir, pueden ser varios los responsables y en su caso, el Tribunal Electoral, pues por eso dice la legislación, una vez resueltas todas las impugnaciones, que son a esas las que se refieren las impugnaciones, sobre la propaganda, sobre recursos públicos puede haber impugnaciones, o sobre los resultados de la revocación de mandato también puede haber impugnaciones. Una vez que el Tribunal Electoral resuelva todas esas impugnaciones, declara válida o no esa revocación de mandato, pero también se sancionarán a los responsables en su caso. Y la primera pregunta, Carolina, no te escuché bien. ¿Podrías decir nuevamente? Sí, claro. Me queda la duda, perdón, si con los gobernadores de los estados también la revocación de mandato es nada más una vez y a los 3 años. Sí, así es, Carolina. Eso lo tiene que reglamentar también, ojo, cada constitución estatal tiene que reglamentar o plasmar en su constitución el procedimiento de revocación de mandato de su entidad federativa, pero sí, la Constitución Federal dice que son las mismas reglas y que de entrada pues tiene que ser a la mitad de su encargo y revocar o no el mandato una vez que va a la mitad de su encargo. Y ojo, también lo están regulando, no sé en qué estado, pero a mí me platicaron, no tengo el dato exacto, en algún estado ya se están regulando o quieren regular también las presidencias municipales. Eso ya depende del Congreso estatal, cómo lo plasma en su constitución de su estado, pero en un momento dado también se podría crear en la ley pues la revocación de mandato para una presidencia municipal. El tema de la presidencia municipal, pues es que duran 3 años en la mayoría de las entidades federativas. Entonces, imagínate, apenas va medio año y medio y ya lo vamos a quitar a la presidenta. Es muy poco tiempo. Creo que esta figura debe aplicar para gobernaturas y para la presidencia de la República. Además, con el otro tema que yo les decía, a un presidente municipal o una presidenta municipal nos van a pedir a los 3 años que se reelija o no. Y ahí ya lo decidimos, como una especie de revocación de mandato. Bueno, quiero que te reelijas, no quiero que te reelijas. Pero en gobernaturas no, y en presidencia tampoco. Ellos van a durar 6 años. Por eso yo creo que la naturaleza en México de la figura de revocación de mandato debe ser solo para la presidencia de la República y gobernaturas. Pero si un estado decide incorporarlo en presidencias municipales, pues es decisión del Congreso Estatal y se puede incorporar. Gracias, Carolina, por tu participación. Adelante, Virginia, te escuchamos. Buenos días. Buen día. Sí, en Chihuahua está regulado para presidencias municipales, sindicaturas y diputaciones. De hecho, tuvimos el caso de Cavada, que se llevó a cabo la solicitud de revocación de mandato y aparte se atravesó el tema de pandemia y después la sala decidió indicar que la pregunta que se hacía en la captación de apoyo ciudadano no era, o era tendenciosa, perdón, y entonces eliminó apoyos ciudadanos, por lo cual realmente se extendió mucho al grado de que pues resultó imprecedente, pero aunque hubiera resultado precedente, ya se hubiera juntado la jornada de participación de revocación de mandato con la propia jornada electoral. O sea, ya quedaba realmente sin fin, ¿no? Porque en efecto los tiempos son muy cortos
Ahorita tenemos en trámite 4 revocaciones de mandato. Una es para la presidencia municipal de Ciudad Juárez, una es para la presidencia municipal de Gómez Farías y la presidencia municipal de Praxedis Guerrero, así como para una diputación del Distrito 10 que corresponde a Juárez. Tenemos en trámite esas 4 revocaciones y sí, la verdad, al realizar el calendario, pues nos damos cuenta que se vuelve bastante complicado, ¿no? Se acerca muchísimo. De hecho, la jornada, en caso de que se llegue a dar y que se reúna el apoyo ciudadano, pues ya estaríamos dentro del proceso electoral. Entonces, eso o al menos yo considero que genera un gasto que quizá no conlleva a lo que se requiere, ¿no? Que sí, como indicaba usted, maestro Mora, pues bueno, podría generar un efecto en relación a la reelección, pero sí se me hace como una cuestión complicada y de tiempos muy, muy cortos. Muchísimas gracias, Virginia. Qué bueno que participaste, porque sí, yo recordaba que había una o varias entidades federativas donde tenían esta figura en otras elecciones, y pues seguramente ahí en tu estado, en Chihuahua, pues obviamente las autoridades electorales tienen muchísimo más trabajo con todos estos temas de revocación de mandato, porque si se abre todas esas elecciones, pues puede haber muchísimas impugnaciones, puede haber impugnaciones en cada elección, y entonces un trabajo muy fuerte adicional para las autoridades electorales. Hay que seguir revisando el tema de Chihuahua entonces para que pues otros legisladores en otras entidades federativas pues revisen también qué tanta eficacia tiene esta figura en otras elecciones, además de la gobernatura, o si mejor nos esperamos al tema de la reelección y no incorporamos la figura de revocación de mandato a la mitad del encargo de un presidente, una presidenta municipal o inclusive un legislador, una legisladora, como muy bien nos dice Virginia. Qué bueno que me dice Virginia, le voy a dar una estudiada a fondo a todo el sistema ahí en Chihuahua, a todas estas figuras para incorporarlas también en esta presentación y tener como ejemplo, como ejemplo Chihuahua, de que tiene revocación de mandato también en otras elecciones. Gracias, Virginia. No sé si querías hacer alguna otra precisión, Virginia. Sí, rapidísimo, aprovechar para hacer un comercial. Tenemos una capacitación de la Ley de Participación Ciudadana de Chihuahua. La verdad es que tenemos muy, muy desarrollado el tema, el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana. Son 3 jueves, es en línea, es gratuita y se emite constancia. Ahorita en el chat les pongo la liga por si alguien está interesado. Muchísimas gracias, Virginia. Sí vale la pena tomar esa capacitación y seguir el ejemplo. Te digo, Chihuahua, a ver qué tanto vale la pena o qué tanto no vale la pena incorporar estas figuras, pero sí darle una leída y tomar en su caso estos cursos que señalas, Virginia, pues para estar al tanto, ¿no? Acuérdense que muchas veces las legislaciones estatales van más allá que la legislación federal. Hay estados que tienen temas electorales mucho más desarrollados que la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, sí es bueno darle una revisada a los demás estados, además de la Ley General, le vamos a dar una revisada a Chihuahua y ese anuncio que nos da Virginia, pues lo vamos a seguir. Ahí nos está poniendo ya la liga. Gracias, Virginia. Y sí le vamos a dar seguimiento. Muchísimas gracias, de verdad, muy interesante tu participación. Adelante, Luis Fernando, te escuchamos. El municipio que se está llevando que se llevó a cabo la revocación de mandato, como lo comenta la compañera Virginia, fue en Ciudad Juárez con Cruz Pérez Cuellar. Recordemos de que Pérez Cuellar también fue, creo que independiente. Se recolectaron las firmas el 30 de mayo pasado y debían concluir el 27 de agosto, pero el Instituto Electoral de Chihuahua lo declaró improcedente ese desistimiento, que continúe en su etapa de respaldo ciudadano con la fase de recolección de firmas y de ahí pasar a la jornada de votación. Se aprobó la solicitud y dieron 90 días para reunir las firmas electrónicas y demás. Y dice que no se prosiguió alegando presuntas fallas en la aplicación móvil del Instituto Electoral de Chihuahua para el registro de las 58,000 firmas que mínimo requería la institución para llevar a cabo la revocación de mandato. O sea, en resumidas cuentas, no se está llevando a cabo el proceso de mandato, por lo que Cruz Pérez Cuellar sigue al pie de la alcaldía de Ciudad Juárez. Gracias, Luis Fernando. Pues hay que revisar todos esos temas y fíjense, falta otro tema muy importante que también hay que revisar.
¿no? Con esto concluimos el tema del presupuesto. Imagínense en Chihuahua, pues cuánto cuesta organizar cada procedimiento de revocación de mandato para cada una de esas elecciones. Y créanme que ahorita lo saben muy bien los que trabajan en autoridades electorales locales, pues el tema del presupuesto es un tema muy problemático en estos tiempos. No le autorizan presupuesto a los tribunales, no le autorizan el suficiente presupuesto a los institutos, y entonces si agregamos esta figura de revocación de mandato, pues de entrada se tiene que agregar ese presupuesto que de entrada no se sabe si se va a ejercer o no, porque si la ciudadanía solicita la revocación de mandato, se ejerce ese presupuesto para la revocación, pero si no lo solicitan, no, pero imagínense si está complicado que cumplan con sus funciones los institutos porque tienen un presupuesto muy recortado, ahora agréguenle que deben de tener un presupuesto también en un momento dado para organizar este tipo de elecciones donde participan las autoridades electorales. Entonces, eso también lo tenemos que revisar muy a fondo. Y luego, bueno, la última parte de esta presentación, que ya no les voy a pasar a las láminas, pues vienen los temas de impugnación, son parecidos a los de una elección, se puede impugnar la votación en una casilla, la legislación nos dice que hay que tener contemplado que la votación puede ser vía, como siempre la hemos tenido, o puede ser electrónica. Y si hay votación electrónica, pues habría que revisar también en un futuro cuáles serían las causales para anular la votación en esa casilla o para no anular la votación en esa casilla, si es que se lleva a cabo el voto electrónico. Si no, pues también en un momento dado, pues un tribunal electoral podría anular la votación recibida en una o varias casillas por este tema de votación. Es decir, en pocas palabras, es organizar todo un proceso electoral nuevamente. Revocación de mandato es organizar una elección con motivo de una elección presidencial o con motivo de una elección, de una gobernatura, o como ya nos dijo muy bien Virginia, de otro tipo de elecciones, es volver a tener más procesos electorales y más procesos electorales que necesariamente estos procesos electorales van a necesitar de presupuesto, de participación y organización de los institutos y de calificación de las elecciones también de los tribunales electorales. Entonces, bueno, hay que revisar muy bien este tema a fondo en cada una de las entidades federales. Finalmente, Luis Fernando nos dice, como politólogo les recomiendo leer un buen texto de Julia Cagé que se llama El precio, Cagé, Sí. perdón, que se llama El precio de la democracia, para que cabilden el costo que nos toca como ciudadanos pagar en nuestros impuestos cada ejercicio democrático, no solo en este país, sino en diferentes países del mundo, ¿no? Disculpen, pero es que la letra que tengo aquí en el chat está muy chiquita, la voy a hacer más grande porque apenas se ve. Sí, Pedro, te escuchamos. Ahí está, está presentando el libro de Julia Cagé. Muchas gracias, Luis Fernando. Ahí lo vamos a dar una consultada. Y también, ojo, acá arriba en el chat también está ahí. No alcanzo a ver bien, pero viene ahí la Liga de Virginia, donde vienen estos cursos de participación ciudadana que nos dijo que son muy interesantes. Copien la liga porque, bueno, sí vale la pena entrarle ahí. Ahora, Pedro, adelante, Pedro, te escuchamos. Sí, muchas gracias, profesor. Buenos días, compañeros, Pedro. compañeras. Ya considerando toda la parte técnica legal que nos comentó ahorita, quisiera hacerle dos preguntas. La primera, ¿qué tanto este mecanismo de participación política puede entenderse también como uno de rendición de cuentas? Es decir, una especie de voto de castigo para decir si un gobernante no hace un buen gobierno, entonces se le revoca el mandato. Y la segunda duda sería, desde su punto de vista, ¿qué tanto qué tanto impacta la revocación de mandato en la gobernabilidad? Digo, el ejemplo que tuvimos el año pasado en el país a nivel nacional, era uno de esos casos en los que realmente no parecía haber mucho en juego. Sin embargo, podría haber un caso extremo, ¿no? Un caso completamente distinto en el que realmente se pondría a un ejecutivo en un tema de gobernabilidad importante, ¿no? En el que la gobernabilidad del Estado mexicano pudiera estar en riesgo. Entonces, quisiera ir
conocer su opinión de esos dos puntos. Muchas gracias. Exactamente, Pedro, has tocado dos temas centrales. ¿Por qué algunos países precisamente por eso no quieren incorporar la figura de revocación de mandato? Primero, si es una especie también de rendición de cuentas. ¿Sabes qué? Vamos a revisar qué hiciste, si lo hiciste bien, si no, si lo que prometiste en campaña se está cumpliendo o no se está cumpliendo. De alguna forma, si las promesas no se hicieron realidad, te podemos revocar el mandato, pero bueno, esa es una decisión particular de cada ciudadana y cada ciudadano. Pero el otro tema que tocas es muy importante, de qué sucedería. Nada más imagínense, como lo dijo Luis Fernando, pues que de repente tengamos la secretaria de Gobernación de presidenta. ¿Qué puede suceder, no? En el país, ¿puede haber tranquilidad o no puede haber tranquilidad en el país? Y luego imagínense otro punto que lo dijo Pedro entre líneas, pero también un punto muy importante. Imagínense que el Congreso, que tiene que elegir a un nuevo presidente, pues no se pongan de acuerdo. Y se divide en tres el Congreso, y entonces no se pongan de acuerdo y no se pongan de acuerdo, y ya venzan los 60 días y tienen que nombrar a otro, pero no se ponen de acuerdo, pues puede haber ingobernabilidad y puede haber temas hasta, se pueden ir capitales, se puede ir la inversión, pueden pasar muchísimas cosas, es un tema muy delicado. Ese tema también se ha discutido mucho porque dicen, oye, el Tribunal Electoral puede anular la elección presidencial, pues sí, y si la anula, ¿qué tanto pasaría? Pues nunca ha pasado, ¿no? Pero podrían pasar muchos temas políticos, económicos, sociales, o sea, hay un riesgo ahí latente, pues de revocar de mandato una presidencia de la República. Por eso en algunas naciones no han querido incorporar la figura porque dicen, oye, revocamos el mandato a la presidenta o al presidente de la República y puede tener muchas consecuencias el país. No lo hemos vivido, pero sí es un riesgo que está ahí muy latente, sobre todo ahorita en estos temas que no se pone de acuerdo el Congreso en muchas cosas, pues podría ser también que el Congreso no se pusiera de acuerdo en nombrar a un nuevo presidente, quién es el nuevo presidente o la nueva presidenta, y si es un tema de lo delicado que podría provocar consecuencias pues más graves de llevar a cabo la revocación de mandato. Entonces tienes toda la razón, Pedro, hay que revisar bien esos riesgos y cómo podrían pues bajarle la gravedad a esos riesgos y que no sucediera algo así. No sé si en la ley reglamentaria pues estipular algún tema, ¿no? Porque ¿qué tal si no se pone de acuerdo el Congreso? Alguna otra figura que se dijera, pues si no es por mayoría calificada, que sea por mayoría simple, o si no, que dure otros 2 meses la secretaria o el secretario de algo, porque si no dice nada y no se pone de acuerdo el Congreso, pues sí entraríamos en un periodo de ingobernabilidad muy riesgoso para el país, donde saldríamos perdiendo todo, sobre todo en temas económicos y en temas políticos, ¿no? Hay que revisarlo eso y sí vale la pena, por ejemplo, pues escribir un artículo relacionado con los riesgos de si se lleva a cabo la revocación de mandato y si es efectiva esa revocación de mandato, qué riesgos podría provocar en el país tener un presidente provisional y luego un presidente que nombre no el Congreso de la Unión. Gracias, Pedro, muy interesantes tus preguntas. Adelante, Raúl, te escuchamos. Buenos días. Gracias, profesor. Buenos días. Aquí en la Ciudad de México, fíjese que tenemos requisitos casi imposibles, risibles para hacer la revocación de mandato. Se pide 10% de la lista nominal para el cargo que sea desde la jefatura de gobierno hasta una diputación o una alcaldía. Mi pregunta es, ¿usted cree que estos requisitos y además plazos también de risa son 30 días, cuando para una candidatura sin partido para diputado te dan 60 días y para jefe de gobierno 120 días, y es 1%, y ahora te dan 30 días para juntar 10%? Para jefatura de gobierno serán 800,000 firmas. En 30 días es prácticamente imposible. Entonces, mi pregunta sería, ¿usted cree que esos plazos y estos porcentajes de firmas podrían ser impugnables ante la jurisdicción electoral y que sean disminuidos, como pasó en 2015 con algunos plazos para candidaturas independientes en otras entidades? Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Raúl, por tu pregunta. Y sí podrían revisarse estos plazos porque por lo general se busca que lo local sea comparable o sean en el mismo parámetro que lo federal. Y si para lo federal se busca un parámetro del 3%, pues yo no veo la justificación por qué en lo local van mucho más allá de lo que dice la Constitución Federal, y no tantito, no están pidiendo un 4, como dice Raúl, están pidiendo un 10, entonces creo que está fuera del parámetro constitucional,
y creo que en un momento dado sí se podría revisar este tema y podría llegar hasta el tribunal, y en su caso, ¿no? Quizá el tribunal, como lo señalas muy bien y sucedió en el 2015, en el caso de candidaturas independientes, que fue en el estado de Baja California Sur, que se exigía un 4% de firmas para la candidatura independiente, y el Tribunal Electoral dijo que era inconstitucional ese 4%, que se tenía que inaplicar esa norma, porque el parámetro de la Constitución era entre el 1 y el 2, y que por lo tanto el 4 de Baja California Sur de firmas era inconstitucional, y así quedó, fue inconstitucional, y después ya el Congreso de Baja California Sur pues reformó su propia legislación y le quitó ese 4%. Entonces lo mismo podría suceder, Raúl, yo no sé cómo se le ocurrió al legislador de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Pues un 10%, estamos viendo que el 3% cuesta mucho trabajo. Y luego ya tuvimos el ejemplo de que pedían también el 40% para que fuera válido y solo votó el 17%, pues pedir el 10 solamente para que se solicite la convocatoria, creo que sí es un parámetro exagerado y creo que sí podría impugnarse ante los tribunales, y pues tendrían los tribunales, lo que tendrían que revisar pues sería qué dice la Constitución Federal, y si la Constitución Federal habla del 3, pues creo que sí no cumpliría, como por ejemplo con un test de proporcionalidad, no sería proporcional el 10 de la Ciudad de México frente al 3 de la Constitución Federal para la presidencia de la República. Pues claro que se podría impugnar, yo creo, Raúl, y yo creo que pues sí se me hace exagerado ese 10%, ¿no? Imagínense el trabajo también de las autoridades revisar no el 3, sino el 10%. Gracias, Raúl. Adelante, Gabriela, te escuchamos. Buenos días. Buenos días a todos. Estaba viendo en la imagen anterior que decía que se iban a instalar la misma cantidad de casillas que la elección federal anterior. Sin embargo, en el ejercicio de revocación no se instalaron todas. Ya había como sedes que unificaban esas casillas. En el caso de que ganó la respuesta no, el resultado no puede ser impugnado, ya que, como dice ahí, no se instalaron todas las casillas de la elección federal. Muchas gracias por ese tema que tocas, Gabriela. Mira, efectivamente eso sucedió por falta de presupuesto, era lo que les comentaba también. Al INE no se le dio un presupuesto adicional para revocación de mandato suficiente para instalar las 160,000 casillas. Entonces lo que hizo el INE fue instalar casillas, y entonces, ¿qué sucede ahí? Que la ciudadanía, en vez de tener la casilla a 5 cuadras, pues la va a tener a 15 cuadras. El problema de impugnar eso es complicado porque de todos modos la ciudadanía tiene acceso. Es más complicado el acceso. Tiene que ir a una casilla más lejana, pero de que había casillas, no todas las que tendría que haber. No era el acceso tan fácil como el acceso a una elección presidencial. Pero impugnarlo tendría que decirse no se perdió la votación, o no llegó el elector a esa casilla por alguna condición que se le impidió al elector llegar. Pero si pudo llegar el elector, si estaban todas las facilidades para que llegara, aunque estuviera más lejos la casilla, y si se recibió la votación en la casilla conforme a esos electores, pues va a ser difícil impugnarlo. Pero claro, no fue lo mejor. Lo dijo muchas veces el INE, es que si no me dan el presupuesto necesario, ¿cómo voy a instalar todas las casillas que instalé en la elección presidencial? Y entonces finalmente no se le dio el presupuesto, y lo que dijo el INE, bueno, pues voy a organizarla con las casillas que se puedan, y pues en vez de 5 casillas en una zona, pues nada más había una, por ejemplo, pero de todos modos estaba el acceso ahí para la ciudadanía, y estaban ahí, pues, ¿no? Los votos que podía emitir la ciudadanía ahí estaban listos. Entonces va a ser muy difícil comprobarle al tribunal, oye, como no había todas estas casillas, no pudo votar la ciudadanía, porque la ciudadanía sí podía votar. El problema es que no llegó a votar ahí. Pero sí, Gabriel, ese es un tema que también tendría que regularse en la ley. Si hay revocación de mandato, el presupuesto debe estar ahí en automático, autorizado. No esperar a ver si nos dicen, oye, sí te lo autorizo o no te lo autorizo. Eso ya debería estar de entrada en ese año, en ese presupuesto para el instituto. Si hay revocación de mandato, se utiliza el presupuesto. Si no hay revocación de mandato, se regresa, pero debe estar previamente autorizado. Y es lo que no nos pasó a nivel federal, y no sé qué esté sucediendo en las entidades federativas,
pero puede suceder lo mismo, ¿sabes qué? Pues no hay presupuesto y entonces, pues con lo que tengamos de presupuesto vamos a instalar las casillas que sean necesarias para una revocación de mandato, por ejemplo, en una gobernatura. Pero ahí sí necesitamos una reforma donde pasen tres cosas: haya presupuesto fijo para los institutos, presupuesto fijo para los tribunales electorales y presupuesto fijo para organizar elecciones y organizar procedimientos de revocación de mandato, y también en el futuro organizar otros procedimientos de participación ciudadana necesarios y que poco a poco van a ir aplicándose en las entidades. Pero tenemos que empezar por el presupuesto. Muy interesante también el tema que tocas, Gabriela, porque sí sucedió en la revocación de mandato de la elección presidencial que el INE quería instalar todas las casillas que se instalaron en el 2018 para la elección y no pudieron instalarse, y bueno, con lo que alcanzó de presupuesto, se instalaron las casillas y bueno, se pudo acreditar efectivamente que con esas casillas pues se llevó a cabo el proceso, y sí, cualquier ciudadano en el país pues tenía acceso a una casilla. Un poco más complicado, les digo, porque ya no estaba tan cerquita la casilla, quizá de nuestro domicilio, pero sí podíamos finalmente votar. Pero ese tema presupuestal hay que revisarlo de verdad, ¿eh? Y hay que meter ahí una reforma a la Constitución Federal donde no dependa la actividad de las autoridades electorales estatales de un presupuesto o no. Ese presupuesto debe ser fijo. Claro, nos va a costar muchísimo trabajo lograr una reforma constitucional en ese sentido, pero debe de autorizarse el presupuesto para el INE y para todos los institutos estatales electorales previo a todos estos procedimientos. No esperar, si se da el procedimiento, pues ya veo cuánto te autorizo, pues porque no se van a cumplir efectivamente con las funciones. Bueno, compañeros y compañeras, ¿alguna otra duda, alguna otra participación? Miren, no nos dio tiempo de ver toda la presentación que estamos aquí, pero aquí se las dejo, de verdad, con toda confianza pueden escribir mi correo electrónico, y aquí estoy a sus órdenes. Mi correo es dario.mora@te.gov.mx. También no se les pase lo que nos dijo Virginia sobre el curso, el libro que nos recomendó Luis. Adelante, Luis, te escuchamos. Precisamente le mandé correo hace como unos 3 días pidiendo dicha presentación. Perfecto. Yo te la mando, Luis. Seguramente fue el viernes, ¿no? Sí, fue el viernes. Sí, yo fue el te la viernes mando. como por las 12 del mediodía. No te preocupes, Luis, ahorita concluyendo, te la mando con todo gusto, y también a cualquier compañera, cualquier compañero que necesiten esta presentación, con todo gusto escríbanme y se las hago llegar. Y les digo, no solamente en este diplomado, sino cualquier tema relacionado con la Escuela Judicial Electoral, con su oferta académica, alguna sentencia, alguna jurisprudencia, algún tema electoral, de verdad, yo siempre estaré ahí a sus órdenes en mi correo electrónico. No tengan duda, escríbanme con toda confianza. Cualquier tema electoral lo discutimos, lo analizamos, ¿no? Algún diplomado que les interese, con todo gusto yo les digo las fechas, cuándo se abre convocatoria, etcétera. Cualquier tema relacionado, ahí estaré a sus órdenes. Finalmente me despido diciéndoles una cosa muy importante. De verdad, las felicito y los felicito a todas y todos los que están en este diplomado, porque están haciendo un esfuerzo adicional a todas sus actividades, y eso pues habla muy bien de todas y todos ustedes, porque son gente que se quiere informar, son gente que quiere discutir los temas, que quiere ver cuál es el futuro de nuestro país, cómo va la democracia y cómo se debe perfeccionar. De verdad, eso habla muy bien de todas y todos ustedes. Si todas las mexicanas y los mexicanos fueran como ustedes, pues ¿qué creen? Tendríamos un país mucho mejor, un país completamente diferente al que tenemos. De verdad, los felicito. Estoy siempre aquí a sus órdenes. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Y muchas gracias a la maestra Inés Alcocer que le dio seguimiento a esta presentación. Gracias, Inés. Que tengan muy buen día, maestra. Muchas gracias. Que tengan un muy buen inicio de semana. Hasta luego. Un abrazo. Cuídense. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.